Hey, ¿qué pasa gente? Soy Mikaeris, ¿cómo estáis? Bienvenidos una vez más a mi canal y a un nuevo cuento mitológico. Hoy vengo a hablaros de una historia de la mitología griega que, si bien tiene una temática relativamente conocida, sus protagonistas son un tanto sorprendentes en cuanto a su dinámica. Dentro de los mitos griegos hay un montón de historias que están protagonizadas por algún semidios o el descendiente de un dios olímpico importante, normalmente con más mitos detrás de él para respaldar sus hazañas, y que rescatan a alguna ciudad y o a una damisela desvalida que necesita ayuda. Tenemos a Orfeo, a Perseo, a Teseo, a Peleo y a un montón de Eos. Pero más o menos esa dinámica siempre es la misma. Yo pensaba que conocía más o menos todas esas historias. Y no, el universo se encargó de llevarme la contraria y hace relativamente poco descubrí pues un mito que sigue esta dinámica, pero cuyos protagonistas pues no son los usuales. Hoy vengo a hablaros de la historia de Euríbaro y Alcioneo. Alcioneo era el hijo de Diomo y Meganira, dos vecinos de la ciudad de Crisa. Crisa estaba al sur de Delfos, donde estaba el famoso oráculo de Delfos, y muy cerca del monte Cirfis. En el monte Cirfis vivía una dragona llamada Síbaris. Era aterradora, grande, poderosa y un poco ermitaña al parecer, porque vivía en una cueva que solo abandonaba para alimentarse, fuese de ganado o fuese de gente de la ciudad de Crisa. Y claro, cuando uno vive cerca de un oráculo, en algún momento dice, oye, quizá deberíamos recurrir, no sé, a esta fuente de información divina que tenemos tan a mano para que nos diga cómo resolver esta prueba que nos han puesto los dioses. Así que enviaron a gente al oráculo, le preguntaron a la Pitia cómo podían deshacerse o apaciguar a Síbaris, y la Pitia, probablemente con una voz muy siniestra porque vivía en una cueva llena de vapores, les dijo que para apaciguar a Síbaris tenían que sacrificar a un hombre joven de la ciudad. Y el elegido fue, sorpresa, sorpresa, Alcioneo, que era hijo único, era muy guapo, era encantador y bastante noble porque le tocó ser el sacrificio humano, pero él dijo, vale, venga, por el bien de la ciudad, pues lo que haga falta. Así que lo prepararon, lo vistieron, le pusieron una corona para hacerlo más digno y lo llevaron hacia la cueva. La cosa es que por el camino se encontraron con otro chaval llamado Euríbaro. Euríbaro era lo que podríamos llamar un héroe de segunda, sin ánimo de ofender, poco conocido. Euríbaro era también, como tantos otros héroes, descendiente de un dios, pero en su caso era, a través de su padre Eufemo, el descendiente de un dios de río llamado Axios. Es decir, no era un hijo de Zeus o un nieto de Poseidón, sino el descendiente lejano de un dios de río, como tantos otros que habría en Grecia en esos momentos. La cuestión es que Euríbaro, que iba por el camino tan tranquilo, se encontró con esa procesión que llevaba a Alcioneo, y cuando vio a Alcioneo se enamoró de él. Y claro, los vio, le vio con la corona, preguntó, oye, ¿qué está pasando aquí? Le explicaron que iban a sacrificar a Alcioneo y obviamente no le hizo mucha gracia, así que pidió, suplicó que le dejasen tomar su lugar y se puso la corona, se puso al frente de la procesión y fue al monte Cirfis donde vivía la dragona Síbaris. La cosa es que, claro, la dragona cuando vio llegar a alguien a la entrada de su cueva comenzó a salir con la intención de alimentarse y Euríbaro comenzó pues a intentar engañarla, a atraerla, a hostigarla hasta que poco a poco fue saliendo de su cueva y finalmente la empujó por un precipicio matándola. En el lugar donde Síbaris cayó se formó una fuente, probablemente a partir de su sangre, porque era muy típico en la mitología griega. Alguien se muere, hay sangre y de golpe se convierte en una fuente, a la que le pusieron el nombre de Síbaris, y Alcioneo no tuvo que ser sacrificado, Euríbaro sobrevivió y... bueno, no lo especifican al final del mito, pero voy a decirlo yo. Vivieron felices y comieron perdices porque si Perseo lo tuvo con Andrómeda y otros héroes lo tuvieron con sus respectivas coprotagonistas del mito, ¿por qué no lo iban a tener Euríbaro y Alcioneo? Así que ahí acaba la historia. Es la misma dinámica, persona rescata persona y o ciudad, persona derrota monstruo, pero lo inesperado es que uno, son dos chicos, que no es tan común dentro de la mitología griega, y sí, incluso siendo Grecia no había tantos mitos de chico rescata chico,
Y además es un mito en el que, bueno, hay un final relativamente satisfactorio, porque sí, he mencionado que algunos héroes lo tienen, Perseo lo tuvo, por ejemplo, pero otros tantos tienen un final dulce que se torna amargo, perdón, porque hay algún tipo de plot twist al final del mito, pero este acaba aquí, así que lo voy a decir yo. Este acaba bien, los dos son felices y se mueren los dos de viejos, porque sí, porque hay demasiadas tragedias en la mitología griega. Así que hasta ahí el mito de Euríbaro y Alcioneo. Espero que os haya parecido interesante, que le deis like, que os suscribáis y todo ese rollo. Decidid en los comentarios qué os ha parecido o si queréis que hable de algún mito en específico. Y bueno, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!